Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Horacio Vives, un experto en asuntos electorales y políticos, por supuesto. Doctor Horacio Vives, otro de los temas que pues llamaron la atención en los días recientes es la visita del presidente mexicano a la Organización de Naciones Unidas, su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU y bueno, pues críticas que le hicieron no solamente en México, la prensa mexicana, sino pues la prensa internacional y algunos delegados de países como Rusia y China. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué este tipo de decisiones del gobierno mexicano? Bueno, hay que entender que en general no hay política exterior y eso es algo que fijó estratégicamente esta administración. En esta lógica de decir que la mejor política exterior es una buena política interior, Bueno, lo que se trataba era de generar este ejemplo, ¿no? De que si se tiene una buena administración interna, pues esa es la mejor manera de que hablen bien en el resto del mundo del país. Y también en esta lógica de entender mal ciertos principios de política exterior mexicana tradicionales como la autodeterminación y la no intervención, que claramente el gobierno los interpreta mal, tratando de alguna manera de que en el exterior no opinen sobre los errores y las deficiencias de la conducción del gobierno en México. Entonces, en esa lógica, pues el gobierno ha tenido, y el presidente López Obrador, una participación pues prácticamente nula en foros y en organismos multilaterales. Recordemos que en lo que va de la administración, que ya vamos poco más de la mitad de la administración, el presidente solamente ha salido en dos ocasiones. Cuando le fue a hacer esta visita a Donald Trump a la Casa Blanca tratando de apoyar la reelección, sobre pretexto de la entrada en vigor del nuevo Tratado Comercial de América del Norte, que evidentemente esa jugada política la leyó muy bien el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y no asistió a esa reunión porque entendió que se trataba pues prácticamente de un acto de respaldo político en busca de la reelección de Trump. Y esta segunda ocasión, que fue a Naciones Unidas, que francamente es desconcertante porque unos días antes, en la cumbre de cambio climático de Glasgow, pues ahí se sentaron todos los grandes líderes del planeta, pues para hablar de algo fundamental que tiene que ver con la agenda del medio ambiente, pero también para hacer acuerdos, amarres, relaciones entre ellos, y creo que México desaprovechó, despreció una oportunidad muy importante de hacer presencia en este foro tan importante. Creo que hay que entender también que la asistencia de los líderes a estas grandes cumbres tiene dos objetivos. Sí, hablarle a ese auditorio que tenga, digamos, un público global, pero también hacer un mensaje interno. Entonces, creo que la lógica de el presidente López Obrador de irse a presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde no había ningún otro líder de Estado, fue de alguna manera reproducir lo que vemos de manera cotidiana en las conferencias mañaneras. Esta idea del bienestar, no solamente para México, sino ahora llevado a un ámbito global, y sí, por supuesto, generó, pues digamos, todas estas críticas y resistencias, porque fue a hablar de una agenda doméstica para un tema al cual no fue convocado y de nueva cuenta es una oportunidad desperdiciada para posicionar el liderazgo y una agenda de México en política exterior. ¿Qué futuro tiene este llamado que hizo el presidente en el Consejo de Seguridad? Vimos la prensa internacional al día siguiente y prácticamente nadie retoma nada de lo que dijo. No, ningún futuro. A ver, digamos, el programa o el aliento de este mensaje terminó ni bien terminó la participación y el discurso del presidente. Por supuesto, este tipo de foros pues no generan impacto ni en Estados Unidos, la sede de Naciones Unidas, ni en el resto del mundo. Entiendo que en México, obviamente, como se sigue toda la agenda del presidente, pues haya generado opiniones eh, a favor y muchas críticas, pero por supuesto
la comunidad internacional pues no tomaron en serio este llamado. Ahora, también hay que ver que esto es importante, que en estos días ya se confirmó una cumbre de líderes de América del Norte. Esta creo que sí es importante porque va a ser la primera vez que se puedan reunir eh, los líderes de Canadá, México y Estados Unidos a solicitud del presidente Biden. Y creo que aquí sí, pues se deben de tocar los temas que sin duda alguna son de importancia para el país y para la región. En un momento lo sabemos, en el cual hay una enorme preocupación, y esto lo ha externado en redes sociales, en discursos y en pronunciamientos, el embajador de Estados Unidos en México con respecto a la reforma energética, que parece que, por otro lado, que ya está en coma, en terapia intensiva, pero hay temas que son de vital importancia para tratar con respecto a la seguridad, la migración, el cambio climático, el comercio, y creo que eso sí, México debería de llevar una agenda, digamos, mucho más propositiva y no solamente ir a decir lo bien que se están haciendo en el país o pues cuántos árboles se están sembrando. Creo que deberíamos de esperar o de pensar que se tenga una agenda de país con un mayor liderazgo y con una mayor eh, participación y sobre todo repercusión en América del Norte. Por último, en un minuto, doctor Horacio Vives, el silencio de México frente a una grosera reelección en Nicaragua. Buena parte del mundo cuestionó este proceso electoral pues bastante cuestionable y México guarda silencio. ¿Cómo entender eso? Pues es escandaloso. Tiene que ver, digamos, con estos guiños que se hacen a a ciertos autócratas y a ciertas dictaduras que se están configurando en el continente, particularmente Venezuela y Nicaragua, que son los casos más escandalosos, y me parece muy grave. Si juntamos además eso con el guiño que se hizo al presidente de Cuba, Díaz Canel, para tratarlo como invitado estrella durante las conmemoraciones de la independencia de México, pues tiene que ver con estos guiños que se hacen a este bloque de autocracias y por supuesto pues ninguna democracia occidental del mundo estaría conforme con permitir y por supuesto se han pronunciado, ¿no?, en contra de todo lo que está ocurriendo tanto en Cuba como en Venezuela, que claramente, digamos, intento de México, de, digamos, como de buena fe, de llevar a cabo negociaciones para ver si habían condiciones para elecciones libres en Venezuela, pues terminó fracasando. Y por supuesto lo de Nicaragua no tiene otro objetivo que no sea escándalo, de no ponerse del lado de la consolidación democrática del continente. Muy bien, se nos terminó el tiempo. Doctor Horacio Vives, en otro momento seguimos platicando. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy amable. Un saludo. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.